Hola, Carlos Fregoso, soy estudiante del doctorado en investigación educativa de la Universidad Veracruzana y junto con Fortino Domínguez Rueda del doctorado en antropología social de la Universidad Iberoamericana les vamos a presentar un fragmento del libro de Gunther Dietz y Laura Selene Mateos Cortés titulado Interculturalidad y Educación Intercultural en México, un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. Nosotros les vamos a presentar un fragmento de este texto, como les mencioné, que abarca del capítulo 4 al capítulo 7. Y bueno, vamos a dar paso a mi compañero Fortino para que les explique un poco el inicio de esto. Bien, algo que para hablar de este asunto de la educación ante la diversidad, tendríamos que en el caso mexicano plantearnos, ubicarnos, como bien dice Laura y Gunther, en el caso del indigenismo mexicano. En términos históricos habría que plantearse años 30, la década de los 40, sobre todo con la conformación del Instituto Nacional Indigenista a finales, 1948. Y el indigenismo es parte de esta construcción del Estado-Nación que se está dando en este país, ¿no? Es la época post-revolucionaria cuando la gran familia, sobre todo del norte, grandes políticos, articulan ya una propuesta de nación. Y en ese sentido el indigenismo es la respuesta del Estado post-revolucionario ante la cuestión indígena y está estructurada básicamente en la idea de la culturación selectiva y en el asimilacionismo, ¿no? Esto implica que la nación tiene que ser mestiza, en los términos de José Vasconcelos, en esta idea de la raza cósmica, y obviamente los pueblos indígenas son vistos como un lastre, como un dique para el progreso y la modernización. En ese sentido se necesitan asimilarlos hacia el seno de esta nación, un monocultural, ¿no? Y en ese sentido la escuela juega un papel fundamental, ya que es un vehículo civilizatorio, es pensado en estos términos como una manera o un camino en el cual los indígenas se van a poder o nos van a asimilar ante el Estado, ¿no? Esa es, en términos generales, la propuesta del indigenismo, que a su vez tiene la materialización concreta en varios programas educativos mismos que Gisela ahorita empieza a explicar. Bueno, como consecuencia de este proyecto civilizatorio, entre comillas, surgen propuestas como la educación bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que se impartían currículums a poblaciones indígenas, bien podían ser en el español al inicio, posteriormente en la lengua materna de los indígenas, de manera que se transitara de la L1 a la L2. Gracias a las gestiones del AMPIVAC, este grupo de profesionistas indígenas, logran modificar un poco esto y pasan de la educación bilingüe a integrarle el elemento cultural, entonces a la educación bicultural. Este conjunto de profesionistas indígenas, junto con otros que había formado el Estado, Dietz y Mateos les llaman los intermediarios o inteligencia indígena. Esta inteligencia indígena podía integrarse laboralmente hacia el gobierno o bien, muy pocos, regresaban a sus comunidades. Bueno, por diversos acontecimientos históricos que ahorita va a explicar Fortino, los autores nos hablan también de una etapa post-indigenista. Esto quiere decir que desde la década de los 90, merced también a la gestión que habían hecho diversos organismos internacionales y nacionales, para el caso de México en el año de 1996 comenzamos a hablar de una educación intercultural. También por la migración de discursos, como lo muestran los trabajos de Laura Selene Mateos, pues también nos llega el discurso multicultural. Esta interculturalidad se va a materializar en diferentes etapas de acuerdo al contexto, es decir, de acuerdo, en Perú va a ser de una manera, en Guatemala va a ser de otra manera, en Ecuador va a ser de otra manera, como los autores nos explican en uno de sus capítulos. Bien, entonces vemos cómo el indigenismo y un postindigenismo tenemos que pensar en términos como de 50 años, porque si bien el indigenismo es de los 40, el postindigenismo en México se hablará a partir de los 90, ¿no? Son como 5 décadas. Pero habría que decir que en estos 50 años hay un momento crítico del indigenismo mexicano que es generado por los antropólogos, sobre todo en el caso específico de Guillermo Bonfil Batalla, quien elabora una crítica sumamente interesante hacia la propuesta que el Estado venía generando con pueblos indígenas, y que esta es parte de un libro
que si no mal recuerdo es del 68-69 y que lleva como título de eso que llaman la antropología en México, ¿no? Y ahí en uno de los capítulos Guillermo Bonfil hace una crítica bestial. Entonces tendríamos que decir que a finales de los 60 el indigenismo sufre una crítica importante. En el caso del posindigenismo, si bien desde el 96 se habla de ya políticas interculturales en este país, habría que decir que una fecha emblemática, singular para hablar de la muerte del indigenismo, creo que es el levantamiento zapatista del 1 de enero del 94, ¿no? O sea, el levantamiento da la última estocada a esta propuesta indigenista y se genera lo que Gunther y Laura llaman posindigenismo, ¿no? Habría que decir que hay otros autores que hablan de posindianismo, otros más como Vázquez que hablan de esta idea de que la transición del INI a la CDI en el 2003, a mitad del sexenio de Vicente Fox, más bien abrió un proceso de gestión étnica empresarial, ¿no? Entonces, esa es como las estructuras del posindigenismo. Y es a finales de los 90 cuando la interculturalidad y la multiculturalidad de diferentes calendarios y geografías va a llegar a México, por ejemplo. Y es justamente lo que Laura Mateos, ¿no?, en otro texto muy importante, llama la migración transnacional del discurso intercultural, ¿no? Entonces, además del indigenismo y el posindigenismo que habían generado una inteligencia indígena, se generan nuevos intermediarios, o a la par hay intermediarios, aparte de indígenas, hay pedagogos, académicos, políticos, etcétera, activistas, que se van a tener la influencia discursiva de lo que se puede llamar el posindigenismo, con las propuestas tanto de interculturalidad y multiculturalidad generadas desde ámbitos desde América Latinoamérica, con la propuesta desde los movimientos sociales de interculturalidad, los europeos y anglosajones con la cuestión migratoria, y eso en el caso mexicano de las últimas décadas, por llamarlo así, podemos ver tres arenas bien delimitadas: lo intercultural, lo indígena y lo bilingüe. Lo intercultural puede verse materializado en la propuesta del Estado llamada Universidades Interculturales, que surge en el 2003, y una necesidad de transversalización de la cuestión intercultural a las universidades convencionales de este país. También encontramos la educación indígena autónoma, que en varios lugares del país y sobre todo en pueblos indígenas se está llevando a cabo. Un ejemplo de ello es lo que hacen en Oaxaca, por ejemplo, los compas mijes o los compas zapatistas, etcétera, ¿no? Y encontramos también la educación bilingüe como una propuesta para seguir acercándose a pueblos indígenas. Y al final vienen los últimos conceptos. Bueno, estos conceptos de comunalidad e interculturalidad los podemos encontrar en el capítulo número 7 del texto que les presenté al inicio. Y bueno, los autores distinguen prácticamente comunalidad de comunalismo, interculturalidad de interculturalismo. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos dos. ¿Cuáles son las características de estos dos? Bueno, que son descriptivos y no prescriptivos, es decir, van a describir qué es lo que pasa hacia adentro o en ciertos contextos específicos, ¿no? En este sentido, como descripción que hacen hacia adentro, pues se pueden calificar como endógenos. Sin embargo, no por ello plantean contextos utópicos o armónicos. Entonces, en este sentido, plantean contextos heterogéneos hacia adentro, ¿no? Por lo tanto, bueno, no son armónicos y admiten la posibilidad de conflicto, ¿no? Y para terminar un poco, para cerrar entonces, el comunalismo es la propuesta que surge a partir de la comunalidad, cuando hacia adentro se hace una valoración crítica y, bueno, esa propuesta donde la comunidad es el modelo para la escuela se lleva a cabo, entonces ya estamos hablando de comunalismo. Y pues muchas gracias por escucharnos y eso fue todo por parte de nosotros. Hasta luego.